Paz y bendición, queridos hermanos. Quisiera compartir una reflexión sencilla en este domingo que se dedica a la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Se sustituye las lecturas del domingo 32 del tiempo ordinario por esta fiesta de dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué? Porque todo obispo tiene su cátedra, su catedral. En el caso del obispo de Roma, es decir, el Papa tiene su catedral, que es esta basílica, San Juan de Letrán. Catedral quiere decir cátedra de donde enseña. Entonces es por eso muy importante esta fiesta y por eso sustituye a las lecturas del domingo, que hoy pues es en cuanto tal este domingo. Entonces me permitiré leer el Evangelio, sacar algunas reflexiones sencillas y comentando también las lecturas, aunque sin leerlas. El Evangelio dice así: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como contexto para 3 ideas sencillas que quiero compartirles, yo les sugiero la siguiente reflexión. Primera, en cuanto al contexto. Recordemos que Dios no solamente es el creador, como un arquitecto, un creador del universo, de las cosas, de nosotros, que sí lo es, pero es mucho más. Dios no solamente nos ha redimido con la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, del Hijo eterno, del Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, sino que habita en nosotros como en un templo y quiere darnos su misma vida, la vida de la gracia y después la vida de la gloria, que es participar de la misma vida de Dios, que fluye en la Santísima Trinidad de un modo infinito y beatificante. Eso es importante, es un grado de intimidad a la que nos ha llamado que no podemos ni siquiera sospechar la grandeza que ha puesto Dios en el corazón como semilla desde el bautismo y quiere que se plenifique en la gloria, en la vida eterna. Entonces, con ese contexto de la verdad, lo que Dios ha hecho y es para nosotros, y teniendo como trasfondo la Santísima Trinidad, porque Dios es uno en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora sí les comparto 3 reflexiones de estas lecturas. La primera la tomamos del Evangelio. En el Evangelio, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, que es un gesto profético, en sentido de que ya se acercaba la pasión, en donde iban a destruir su cuerpo en la cruz, pero él iba a resucitar, como aquí mismo lo dice, en 3 días. Este texto nos puede hacer ver cómo cada persona humana es templo de Dios, es morada del Espíritu Santo, y entonces vemos el valor infinito, en cierto sentido, que tiene cada persona humana. Es una única e irrepetible, porque es templo de Dios. Y entonces podemos con eso entrever lo doloroso que debe ser para el corazón de Dios cuando este templo se convierte en un mercado, que en la sociedad actual se ha hecho muchísimo, con el grande problema de la pornografía, por ejemplo, que desdice de la dignidad de la persona y violenta la persona humana como templo de Dios. Y es, bueno, es un daño psicológico, etcétera, que ni imaginar podemos de verdad. Y entonces, ojalá que volvamos a reconocer la sacralidad del cuerpo humano
en cuanto templo de Dios. Y esto no es despreciar el cuerpo, al contrario, es respetarlo, es dignificarlo. Yo recomiendo leer lo que San Juan Pablo II escribió sobre la teología del cuerpo, que si hay una valoración del cuerpo como algo digno es esto, esta teología y esta verdad. Ojalá que podamos nosotros reconocernos a nosotros y a los demás como templos del Espíritu Santo y nuestro cuerpo, nuestra carne está llamada a la resurrección, no nada más a la descomposición, que eso sucederá en el momento de la muerte, pero sí, después a la resurrección en una carne glorificada, en lo que es la resurrección de la carne que decimos en el credo, y será un cuerpo glorioso para siempre unido al alma inmortal en la vida eterna. Estamos hechos para la resurrección, no para la muerte y la destrucción, pero nuestro cuerpo lleva ya en semilla el germen de la resurrección y es un cuerpo que está llamado a la vida con Dios glorificado, por supuesto, para siempre. Ojalá que esto nos dé un criterio para respetar la dignidad del cuerpo nuestro y de todas las personas. Y esto dignifique otra vez al mundo que ha vuelto a la espalda, me parece, al corazón de Cristo. La segunda reflexión, en la segunda lectura que no leo, pero San Pablo nos habla en la carta a los Corintios del cuerpo místico, de la iglesia como un cuerpo. Cada uno de nosotros es una piedra de este templo espiritual que es la iglesia. Y esto me gustaría entonces, esta reflexión, compartirles. Lo que nos une a todos como familia, ese misterio que nos une le llamamos iglesia. La iglesia es ese espacio de amor que Dios ha pensado, que seamos como familia. Ciertamente nos une en un vínculo sobrenatural, el amor de Dios, el vínculo de la unión con Dios. No somos una simple suma de voluntades, eso constituye una sociedad que se organiza y se hace una constitución que nos une, etcétera, y eso es necesario, entiendo. Pero la iglesia es algo mucho más hondo, es la unión desde el amor de Dios que nos ha puesto su vida en nosotros, su vida sobrenatural, y estamos vinculados desde el bautismo por este vínculo sobrenatural que nos une estrechísimamente. Y entonces formamos un cuerpo, un templo espiritual que es la iglesia, y es un templo también. Y esto en primera, es una noticia que debería dar mucha felicidad. Formamos una familia que está llamada a ser para siempre en el cielo. Y en segundo, da una gran libertad frente a los estados. Por ejemplo, frente a un estado totalitario, el saber que estamos vinculados por algo más profundo, que nos une en una verdad indestructible, que es el amor de Dios y el llamado al hombre en su libertad, pues da un espacio de libertad enorme. Y por eso las grandes dictaduras siempre han perseguido a la iglesia, porque no ayuda para un estado totalitario el, el misterio de la iglesia, por supuesto que no. Por eso pidamos al Señor volver a vernos como familia en la iglesia que somos. Somos el templo de Dios como familia y entonces el templo espiritual, cada uno de nosotros es una piedra imprescindible, necesaria para reflejar el amor de Dios en la iglesia que constituimos. Ojalá que hagamos más bella la iglesia con nuestra vida. Si hay cosas de la iglesia que no nos gustan, yo les sugiero hagamos más bella la iglesia con nuestra vida, con nuestro testimonio. Críticos tiene muchos, pero santos que la hagan más bella tiene muy pocos. Ojalá seamos de los segundos, porque el tiempo se va muy rápido y la vida es fugaz y se va y el tiempo de hacer, de construir la iglesia en más belleza, más amor, es esta vida que se va muy rápido. Y finalmente la tercera reflexión, la primera lectura que tampoco leo aquí, pero el profeta Ezequiel habla de un templo de donde emanan ríos de agua viva. El profeta Ezequiel está en el contexto del exilio, donde el pueblo ha sido exiliado de la tierra, les han destruido el templo, están en una situación muy dolorosa
el pueblo de Israel, y se los han llevado al exilio. Ya no tienen templo, es una situación muy dolorosa. Y entonces el profeta habla de un templo de donde emanan ríos de agua viva. Las aguas dulces son signo de vida, las aguas saladas, cuando se concentra demasiado la sal, como en el mal muerto, hacen imposible la vida. Entonces de este emanan ríos de agua dulce, de agua viva. Y este templo que así describe Ezequiel, me parece que puede ser reconocido en la misma iglesia como finalmente el proyecto de Dios en el Nuevo Testamento, o el corazón mismo de Jesús. ¿Qué pasa en la cruz cuando el corazón de Jesús es traspasado? Mana sangre y agua, y es fuente de vida, este corazón que ha dado la vida por nosotros. Así como del templo fluye el agua que da vida, así del corazón de Jesús, que es el templo de Dios, nuestro Señor Jesús, fluye la vida, es decir, el agua que representa el Espíritu Santo, porque Jesús, cuando da la vida en la cruz, entrega el Espíritu Santo, que queda como morada en tu alma, en nuestra alma, porque somos templo de Dios, y queda como morada en la misma iglesia, que es el templo espiritual que todos constituimos. Y fíjense cómo esto es muy interesante, cómo en la Eucaristía, por ejemplo, cuando se celebra la Santa Misa, es el Espíritu Santo el que hace del pan el cuerpo de Cristo y el vino su sangre. Así de nosotros, cada uno como un miembro, el Espíritu Santo hace del cuerpo místico de Cristo. Es decir, así como los granitos de pan que constituyen la hostia, de esos granitos en la hostia hace el cuerpo eucarístico de Cristo, la Eucaristía, así de cada uno de nosotros, como un grano, podemos decir, una persona, no somos entes dispersos, sino hace una familia, un templo espiritual, la iglesia. Es el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Por supuesto, supongo que vivamos en estado de gracia, o al menos luchemos por vivir en él, y habita en la iglesia como el gran santificador. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo, el alma de tu alma, el que le da vida, es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos tenga en el corazón de Jesús, que ha dado la vida por nosotros, porque nos ha dado el Espíritu, y el agua que fluye de su costado herido en la cruz, abierto en la cruz, significa esta vida que nos da y que está llamada a planificarse en la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.